Bueno, mira, como estamos obligados a hacerlo, se presenta la iniciativa de la ley de ingresos del Estado y el presupuesto de egresos, y que en el tema de pues la erogación de los recursos, pues se da opacidad, y que hay rubros que no sabemos precisamente en qué se aplican. Como ejemplo, en el 2015 un fondo de contingencia de más de 3,000 millones de pesos, que no sabemos en qué se aplicó, y que de igual manera se hacen algunas reformas a la ley de Hacienda del Estado, se crea una nueva ley, la ley sobre impuesto a la nómina, y que pues no estuvimos de acuerdo en los términos en que se modifica la ley de Hacienda y de la creación de esta ley de impuestos sobre la nómina. Impacta a los empresarios. Creo que ya bastante cargada tiene la mano como para que lo sigamos apretando, y que por otro lado la aplicación del recurso nos parece excesivo en algunos órganos desconcentrados, y en otros pues no, como por ejemplo a los órganos electorales. Siempre se les ha otorgado una cantidad considerable de recursos que creemos que deberían de ser redireccionados. Te puedo hablar del tema de recursos de derechos humanos, donde la Comisión requiere de mayores recursos porque conforme a las reformas de ley en lo local y en lo federal, tienen mayores atribuciones, y para cumplir con ellas, y siendo un tema tan sensible como es derechos humanos, pues requiere de un mayor apoyo, algo que pues yo de manera directa le expresé al secretario de Finanzas, el mismo presidente del Congreso, el diputado Flota, y tengo que reconocer que en ese sentido, bueno, se comprometen a que de alguna u otra manera la Comisión cuente con los recursos suficientes para cumplir con su función. Pero nosotros como bancada tomamos la decisión de manera consensuada, y así lo hicimos, y la decisión fue no avalar ni la ley de ingresos ni el presupuesto de egresos de este paquete fiscal, y que pues no estamos de acuerdo en los términos en que se presenta, y que al fin y al cabo pues fue aprobada. Es lo que va a prevalecer el próximo año, ¿no? Es lo que se va a aplicar a la hora de recaudar impuestos, derechos, y a la hora de erogar el recurso a los diferentes rubros de salud, de educación, de seguridad pública, ¿no? Bueno, mira, siempre los rubros que salen más afectados son los de salud y los de educación, que son fundamentales para la sociedad. Pues los gastos de servicios personales, como es la nómina, pues siempre hay una cantidad importante de recursos que se destinan a ello, y que ya lo sabemos perfectamente bien, que hay gente que ni siquiera desempeña una función, que está ahí dentro de la nómina y obedece a otros intereses, cuando en muchas ocasiones vemos que en los hospitales hace falta personal, no hay médicos suficientes, el eterno problema de los medicamentos, que nunca es suficiente el recurso para contar con los medicamentos. Entonces, pues lamentablemente, igual en la aplicación de los recursos en materia de educación, en la mayoría se va para pagar sueldos de maestros, y tienen ahí algunos convenios adquiridos
en el pasado que impactan el presupuesto del Estado y que pues ya no queda recursos para las instalaciones. Es tan sencillo como darse una vuelta por las escuelas primarias, secundarias y nos encontramos con que hay algunas que están en condiciones verdaderamente lamentables, ¿no? Entonces yo creo que se debería de considerar a la hora de aprobar un paquete de esta naturaleza el que en primer lugar satisfacer las necesidades de la gente como es la salud y como lo es la educación. Bueno, el total del presupuesto es poco más de 24,000 millones de pesos, presupuesto para este año, ¿no? Y que pues no vemos nosotros un impacto negativo con respecto al presupuesto del año pasado. Entonces, sí creo que pues tenemos que ser más conscientes a la hora de aprobar una iniciativa de esta naturaleza, ¿no? Y que pues hemos insistido mucho en el tema de la transparencia. Hoy por hoy estamos entrampados en el Congreso con la nueva ley de transparencia y acceso a la información, donde los sujetos obligados se incrementan de manera importante y que pues es obligatorio de todos los que manejan fondos públicos de diferentes niveles de gobierno, partidos políticos, que pues de manera transparente nos informen y nos den a conocer cuál es la aplicación de esos recursos, porque no es únicamente el derecho a tener la información, sino que esa información nos sirve para tomar decisiones relevantes. Y entonces estamos todavía en pañales en ese sentido, y que mientras no se dé esa transparencia de manera general y en la aplicación de los recursos, pues todo presupuesto va a ser insuficiente y mal aplicado. Bueno, la verdad es de que ahora, obedeciendo con las nuevas normas a nivel federal, para que una entidad adquiera más deuda, pues se requiere del aval del gobierno federal. En el presupuesto de este año no está contemplado el incremento de deuda. De manera oficial, la deuda son 19,5 millones de pesos de deuda, que es lo oficial, pero bueno, habrá otras deudas, como puede ser con proveedores, que desconocemos cuál sea su monto, ¿no? Entonces, y bueno, públicamente pues ha sido cuestionado el gobierno del Estado precisamente por esa falta de transparencia. Entonces, oficial son poco más de 19,000 millones de pesos de deuda. Sí, probablemente más, porque, como te digo, habrá deudas con proveedores que no las conocemos precisamente porque pues no se contabilizan. Sí, bueno, mira, se presenta la iniciativa que fue aprobada por el Cabildo, la ley de Hacienda y su ley de ingresos, y que en términos de la iniciativa que presenta la ley de Hacienda, pues se estaban tomando atribuciones que no les correspondían. Ejemplo de ello con respecto a la zona federal, que en términos de ambulantaje pues había un incremento considerable para estableciendo ahí los vehículos motorizados con ruedas, y que también en el tema de los cajones de estacionamiento para tener la anuencia de los estacionamientos, toda vez que tenemos todavía la legislación en la materia ahí en el Congreso que está detenida porque no hemos llegado a un consenso, y que ya vemos que aquí pretendían ya aplicar ciertos derechos para la anuencia de los cajones de estacionamiento,
toda vez que las mismas normas municipales obligan a los centros comerciales a tener los cajones de estacionamiento de acuerdo a las dimensiones del mismo centro, ¿no? Entonces es una obligación, no te tengo por qué autorizar que pongas cajones de estacionamiento, ¿no? Entonces nosotros la votamos en contra, al igual que el tema de la ley de ingresos, precisamente porque es emanado de la ley de Hacienda, ¿no? Bueno, yo he tenido oportunidad durante muchos años de acudir a los penales de aquí del estado, y la verdad es lamentable las condiciones en que están los internos en materia de salud, de higiene, de espacio, de acceso a algún tipo de capacitación, pues de seguridad, porque pues todo el mundo sabe que en los penales existen los famosos autogobiernos, está sobrepoblada las cárceles del estado y que se convierten en verdaderas escuelas del crimen, que hay gente que está ahí que ni siquiera ha sido procesada, que tiene años esperando ser procesados y que después de 2, 3 años les digan que no hay elementos para sentenciarlos, pues ya les arruinaron la vida y la vida de su familia. Entonces yo recuerdo al secretario de Seguridad Pública Federal que a raíz de los cambios que hizo el presidente de la República, él entra en funciones y de los temas relevantes que él menciona está precisamente el sistema penitenciario en nuestro país. Necesitamos de una ley de reclusorios en Quintana Roo que garantice el respeto a los derechos de los internos, y creo que aunado al nuevo sistema penal pues se va a despresurizar esa situación en las cárceles, que la gente sea procesada con mayor agilidad, que tengan acceso a servicios de salud, de capacitación, incluso poder tener un empleo que les permita conformar un fondo, que los que están encargados de la seguridad, de los custodios, pues tengan un servicio profesional, que existe un órgano que garantice que se aterrice esta ley. Entonces pues yo creo que sí es urgente, toda vez que pues cada vez es más recurrente el tema de los motines en las cárceles. Por supuesto, yo creo que es un tema en el cual la autoridad debe tomar cartas, por eso hacía mención del tema del recurso para la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Bueno, no, nosotros en primer lugar no tenemos todavía aguinaldo, ¿no? Sí nos van a dar, nos han dado cada año, y que el aguinaldo es en función a tu sueldo. Nosotros tenemos un sueldo mensual de 65,000 pesos, de ahí nos descuentan los deducibles de impuestos y cosas así, ¿no? Y pues en función a eso y como lo establece la ley. Pero no, pues la realidad es que no llegamos a tales dimensiones, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto, cuando ya recibamos el aguinaldo, con muchísimo gusto te informo para que sepa tu auditorio cuánto me tocó a mí de aguinaldo. Bueno, pues yo creo que ahora que entramos a esta etapa del año, a esta época del año navideña, pues hay que aprovechar, convivir con la familia, porque luego, ya sea por cuestiones de trabajo o por cultura, no fortalecemos esos lazos de familia. Yo creo que esta época del año es para convivir con la familia. Sí, hay que entrar a las posadas con los cuates, pero la familia es sumamente importante, y es que mientras nosotros nos procuremos una familia unida, una familia sana, una familia fuerte, pues garantizamos que vamos a tener muchos años de vida y felices.